de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas indicaciones para nuestra evaluación parcial del próximo martes. El martes 11 tenemos nuestra primera evaluación parcial. Nadie me había hablado de ningún cambio de fecha, entonces quedamos con esa primera fecha propuesta. Va a ser a las 18 horas para poder cumplir con todo lo que nos indica nuestro reglamento en modalidad virtual. Va a estar habilitado nuestro enlace del Meet compartido tanto en el aula como a través de Matías, que nos colabora siempre compartiendo el enlace, a partir de las 17:45. Entonces, para que vayan uniéndose cada uno que va a participar de nuestra evaluación parcial, ya saben que es necesario tener una visibilización del espacio en el cual ustedes van a trabajar y la computadora en la cual van a estar abriendo el aula virtual para la evaluación. La evaluación la hacemos en el Moodle con diferentes modalidades. Hay selección múltiple, hay de repente PAREA. Más sobre todo va a ser un poco de selección múltiple para esta primera evaluación que responde más a un carácter teórico. Vamos a incluir lo que estuvimos hablando de conceptos de sociología, de teorías sociológicas, hasta lo que estamos desarrollando, vamos a desarrollar hoy, que es también un repaso a lo que ustedes estuvieron ya hablando sobre globalización. Esos son los contenidos que corresponden o que vamos a estar incluyendo dentro de nuestra primera evaluación parcial virtual. Ustedes ya conocen por reglamento que es una hora de evaluación. No va a ser una evaluación larga. Ustedes van a poder tener el tiempo suficiente como para poder completarla. Así que esas son indicaciones generales para encontrarnos el día martes, que no es nuestro día de clase. Entonces, por favor, no se olviden, agenden, se pongan un recordatorio en el teléfono para que ese día, a partir de 17:45, podamos estar cada uno ingresando al Meet para luego realizar nuestra evaluación parcial. Tenemos que grabar la sesión sincrónica de nuestra evaluación, por eso la importancia de que tengan por favor celulares con carga o el cargador cercano por cualquier inconveniente, y lo mismo para la computadora, la tablet, lo que ustedes utilicen para abrir el Moodle. Suficiente carga, suficiente batería para poder trabajar de manera tranquila en relación a lo que va a ser la evaluación parcial. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar la clase de hoy, les escucho o les leo en el chat. Parece que está claro hasta ahora. Bueno, empezamos hoy. Ya pasamos nuestra parte conceptual. Vamos a iniciar ahora con el estudio. Andrea, ¿me iba a hablar? No. Bueno, como no le escucho a nadie, alguien me escribe en el chat si me están escuchando todos. Sí se te escucha, profe. Gracias, Andrea, gracias. Si cuando no le escucho a nadie, es como que siento que o no me están escuchando o estoy hablando aquí con mi otro yo. Bueno, iniciamos hoy con globalización. Quiero recomendarles un libro que está en nuestra bibliografía básica y que es muy interesante para lo que es el estudio del proceso de globalización, que es un material de sociología hecho por los profesores de la Universidad de Río Cuarto. Figura en la referencia el enlace, porque creo que no pude subir el libro, no estoy totalmente segura, pero es un libro gratuito, lo pueden ver en internet. Y es muy interesante el enfoque sociológico de varios conceptos que vamos a ir hablando, y su capítulo de globalización es bastante dinámico. Incluso tiene acompañado algunos videos y algunas presentaciones de apartados de la globalización. Entonces, yo les recomiendo que puedan leer ese material para poder complementar lo que nosotros hablamos también en nuestras clases y los materiales que ustedes tienen de referencia. Es muy interesante ese material. Entonces, globalización, un término quizá bastante utilizado hoy en día,
Hablamos de globalización para varios aspectos, hablamos cuando se repiten patrones culturales, hablamos de globalización, cuando se llevan a cabo acciones que son muy semejantes en lugares diferentes del mundo, hablamos de globalización, cuando transnacionales o multinacionales invierten en diferentes países, hablamos de globalización. Entonces es uno de los términos del siglo XXI que es moneda corriente en los diálogos que podemos escuchar, que podemos tener y también sobre todo en la información que recibimos, sea fuente periodística o sea también artículos o informes técnicos que vamos leyendo. Entonces la globalización es prácticamente cada uno puede tener su propio concepto de globalización, pero nos enfocamos a los conceptos que están promulgados por organizaciones que aglutinan a naciones del mundo. Es decir, cuando hablamos de globalización, usamos mucho la conceptualización de las Naciones Unidas y utilizamos mucho la conceptualización del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque uno de los principales aspectos de la globalización es la economía. Es más, hoy en día, cuando nos referimos a la globalización, nos referimos justamente a ese entorno económico de carácter global que incide en características sociales, en sistemas políticos, en la organización educativa e incluso en la adopción tecnológica dentro de las diferentes naciones. Y cuando estamos hablando y justamente decimos que hay diferentes conceptos, hay tres grandes líneas dentro de la globalización o cómo la gente percibe la globalización. Está un grupo llamado el grupo de los escépticos, que dice que en realidad no existe globalización, que directamente piensan de que empezó todo lo que es el comercio entre las naciones, el intercambio cultural, desde que se descubrió América. Y hay toda una red de conexión marítima entre los diferentes continentes. Esa es una corriente. Después está una corriente que ya es extremista comparado con los escépticos, que ya son los hiperglobalizadores. Los hiperglobalizadores son los que responden a una corriente social que hablan del nuevo orden mundial. Esto probablemente ustedes ya lo escucharon. En lo que se da con este caso de la pandemia, se habla mucho de que esto es un virus creado, que esto responde al nuevo orden mundial, que quiere la economía global. Es un grupo social que habla de que se está creando una gran macronación y se están perdiendo las identidades de los estados independientes que responden a una finalidad por sobre todo económica, una corriente. Y después hay una tercera corriente que es un poco intermedia, que es un poco más la corriente de los funcionalistas, que están diciendo de que sí hay un proceso en el cual se está dando un movimiento de capital, se está compartiendo tecnología. El principal contexto económico es capitalista a nivel mundial, pero los estados son quienes siguen tomando la decisión de aceptar o no esas propuestas que se dan en carácter internacional. Son como tres grandes posturas que se presentan en el mundo social a la luz de lo que conocemos como un proceso de globalización. ¿Y cuál es correcto? Y no podemos decir que uno sea correcto y el otro sea incorrecto, sino es la postura que podrá asumir o cada persona o cada organización social o quizá incluso hasta cada estado. Y tiene mucho que ver justamente con ese aspecto económico. Quienes responden, los estados, las naciones que responden a un modelo económico capitalista de libre comercio, son principalmente aquellos más dentro de esta vertiente que pueden ser o hiperglobalizadores o pueden ser más funcionalistas. Los que tienden un poco más todavía al modelo económico del socialismo están dentro de lo que es la parte escéptica y algunos que buscan el punto intermedio. Entonces, haciendo un poco de esa introducción y para motivarles a ustedes también que vayan leyendo sobre lo que se refiere a globalización, tenemos esta infografía que también está disponible en nuestra aula virtual, que nos habla un poco de lo que se considera el proceso histórico de globalización desde el estudio de la sociología. ¿Por qué inicia en el año 1870? Aquí vamos a recordar
En primer lugar, que la sociología es una ciencia nueva. Se inicia también a finales del siglo XVIII aproximadamente. Entonces los estudios desde este enfoque, de este proceso también son bastante nuevos. Se remontan a fechas que se dan en los 2 últimos siglos para hablar del proceso de la globalización en sí. Y vamos a identificar, y esto lo van a encontrar en varios materiales con distintos nombres, algunos le llaman etapas, otros le llaman fases, otros le llaman periodos, que forman parte de lo que se conocen como momentos y características específicas de la globalización. Hay una primera fase que empieza aproximadamente cuando se da también el proceso de la revolución industrial, cuando empieza a producirse en masa a la producción artesanal que se tenía un poco hasta esa época, empieza a hablarse del capital, del movimiento del capital, de la inversión económica, y en ese contexto tenemos una primera fase entre el año 1870 y 1913. Este es un marco de referencia de la CEPAL, pero van a encontrar otros libros que hablan aproximadamente entre 1850 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. No hay un rango exacto, pero sí lo que estaría marcando el cierre de esta primera fase es el inicio de nuestra Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la característica de esta primera fase? Como ya estuvimos hablando, empieza a movilizarse el capital, empieza a movilizarse mano de obra. Las grandes migraciones, las primeras grandes migraciones de los sectores rurales a sectores más urbanos, se dan por este aumento de obras de manufactura, también asociadas con toda la revolución industrial a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, y empieza a afianzarse lo que es el modelo económico del capitalismo, sobre todo en lo que es los Estados Unidos y también lo que es la parte de Europa, que es la que empieza a desarrollarse en ese momento. Esta época se cierra o se da un corte en este proceso cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Y hay como un momento que se llama entreguerras, que es cuando no se puede tomar ninguna decisión. O sea, no se puede volver a la etapa anterior en la cual empezaron a haber un gran movimiento de contrataciones de personas, una gran inversión de capital, la creación de empresas, la creación de industrias. ¿Por qué? Porque muchos de los lugares que empezaron a desarrollarse antes están reponiéndose de los procesos de guerra, tanto guerra mundial como ciertas guerras de características civiles o internas dentro de los estados. Entonces es un periodo conocido como entreguerras. Hay una fecha importante también, que es la fecha del 1944, en donde se da un proceso característico, que es la firma del Tratado de Bretton Woods. ¿Qué hace este tratado? Regula macroeconómicamente la industria petrolera. ¿Qué ocurre en esta fracción de tiempo? El gran descubrimiento de la humanidad de los inicios del siglo XX, los combustibles fósiles, que empiezan a movilizar todo el sector industrial, toda la aplicación para movimiento de maquinaria, para movimientos dentro de una industria, para movilizaciones, y empieza a haber una especulación del petróleo. Entonces, para evitar esa subida cada vez más escalonada del precio del petróleo, se hace una regulación macroeconómica de este precio. Y ese es un momento que forma parte, o muchos de los sociólogos le consideran como el punto de inicio de lo que va a ser la segunda fase de la globalización, que se considera desde la firma de ese tratado, algunos le consideran desde 1945, un año después, cuando se efectiviza el tratado, hasta aproximadamente el año 1975. ¿Qué características se observaron en esta segunda fase? Es la fase en la cual se desarrollan las grandes instituciones de cooperación financiera,
se da nuevamente un repunte de la industria, de la manufactura. Paralelamente, ¿qué surge? Surgen los derechos humanos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se da la Declaración de los Derechos Humanos y acompaña a esta segunda fase de la globalización. Nuevamente, como está empezando a aumentar la industria, aumenta la mano de obra, hay una mayor diversidad cultural, pero a la vez también se busca el cumplimiento de ciertos patrones comunes. Por eso que hablamos de que tanto se fomenta como se ataca a la vez lo que es la diversidad cultural. Es un momento en el cual empiezan a nacer grandes movimientos sociales paralelamente a los enfoques económicos de la época. En este contexto es que surge todo el movimiento ecologista, todo lo que es el movimiento ecologista es lo que normalmente le conocían como el movimiento de los hippies, o sea, la respuesta a la búsqueda de la paz, el cuidado del ambiente, justamente en oposición a ese uso irracional de los recursos naturales que empezaba a darse como respuesta a la vuelta a esa manufactura, a esa vuelta a la activación económica después de la guerra. Y en esta fase empieza lo que es el financiamiento privado internacional, es decir, ese movimiento de capital fuera del país de origen. Empiezan a crearse empresas que al principio eran binacionales, luego empiezan a ser multinacionales y se vuelven incluso transnacionales. Entonces es una época de creación de estas empresas, creación de instituciones de cooperaciones internacionales. Este es el año en el cual se crea lo que hoy en día conocemos como el BIRF, el banco, lo que es el Banco Mundial, se crea el Banco Interamericano de Desarrollo, que vamos a ver en la parte económica de globalización. Ese auge de instituciones se da en la segunda fase de la globalización. Hay una fecha interesante, que es el año 1960, que es cuando vuelve a reaparecer en el mundo el concepto del financiamiento privado internacional. ¿Y a qué vamos a asociar cuando decimos financiamiento privado internacional? A deuda externa, a las deudas que pueden adquirir las naciones a un ente internacional, sobre todo a entes que son de multicapital, de varios socios accionistas que proveen capital para poder financiar, sobre todo, obras de tipo público, obras de tipo nacional o financiadas por el propio Estado. Es muy característica de esta fecha porque a partir de ahí empieza también el concepto o lo que hoy en día nosotros escuchamos probablemente desde que nacimos, lo que es la deuda externa que tienen los países de Latinoamérica. Bueno, a partir de 1960 se empezaron a adquirir internacionalmente estas deudas. A partir del año 75 aproximadamente hasta lo que es o son nuestros días, o al menos lo que era el 2019, porque el 2020 sí o sí va a marcar un punto de cambio en todo este proceso, se inicia lo que vamos a conocer como la tercera fase. ¿Qué es lo que va a caracterizar la tercera fase? La generalización del libre comercio. Ya estamos ante la gran mayoría de las naciones en un modelo económico capitalista, empiezan a crearse acuerdos de libre comercio entre zonas cercanas o regiones. Es así que surge el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, surge el Mercosur, surge la Unión Europea, las grandes asociaciones que entre ellas pueden comerciar libremente. Empiezan a aumentar todas las empresas transnacionales, hay una mayor expansión del movimiento del capital, los modelos del desarrollo, que justamente va a ser también el contenido de una de nuestras clases, empiezan a homogeneizarse, es decir, si hasta ese momento entre las naciones que formaban parte de estos grupos habían entre 20 a 10 modelos de desarrollo, empiezan a quedar 2 o 3 modelos, empiezan a homogeneizar. Y esta es la época del gran auge tecnológico. Y lo que muchos llaman la globalización tecnológica inicia a partir del año 75, que es cuando todo lo que son las nuevas tecnologías, sobre todo mundo del computacional y también
de ciertas maquinarias que ya están automatizadas empiezan a poder llevarse a diversas partes del mundo. Entonces, lo característico de esta tercera fase es la tecnología y el compartir de la tecnología. Aquí vamos a hablar computadora, hoy en día ya hablamos de tecnologías celulares, cada vez existe más cercanía, existe menos brecha en la adquisición tecnológica entre las naciones, pero eso no quiere decir de que toda la población siempre va a tener acceso a esa tecnología. Eso también es importante recordar. Cuando hablamos en términos de globalización, hablamos en términos macro, en términos generales. El decir que Paraguay forma parte de un modelo global o que sufre procesos de globalización tecnológico, por dar un ejemplo, quiere decir de que llega, de que tenemos acceso a tecnología o a la gran mayoría de la tecnología que existe en otros lugares del mundo. Pero no quiere decir de que todos los ciudadanos del país vamos a poder acceder. No es lo mismo el que esté disponible en la tecnología a que yo pueda hacer usufructo de la misma, que es justamente algo que en sociología se estudia bastante, porque el hecho de que exista proceso globalizador no quiere decir de que la persona haga un usufructo efectivo de esas características de la globalización. Existen en Paraguay hoy en día teléfonos que corresponden a la última generación que se lanzaron el año pasado. Existe. ¿Todos podemos acceder a ello? No. ¿Por qué? Porque está asociado a un costo, a una ganancia económica en su proceso de producción y también en su proceso de comercialización. Entonces, ese es un concepto sociológico importante también a tener en cuenta cuando hablamos de globalización. Esta es un poco la historia de cómo se fue desarrollando este fenómeno social, porque la globalización hoy en día es estudiada como un fenómeno social y dentro de este fenómeno social como fenómeno económico y también fenómeno cultural y tecnológico, pero son hechos históricos relevantes que van marcando esas etapas o fases dentro de la globalización. Damos esto como una introducción a la historia de este concepto, de esta realidad que hoy en día existe, para poder hablar luego de cómo se da la globalización en la economía, cómo se va a dar en el medio ambiente, que es algo que nos debería interesar bastante, porque Paraguay es un país todavía bastante rico en recursos naturales a pesar de las diversas explotaciones que se llevan a cabo de los recursos, pero aún tenemos una muy buena base de recursos naturales, entonces la relación entre globalización y el uso de recursos naturales para materia prima es importante que lo podamos conocer, y también dentro del concepto de los modelos de desarrollo, que son temas que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Entonces yo les animo a acompañar esto que nosotros hablamos el día de hoy con la lectura del material que tienen disponible en el aula. Y mi recomendación, mi sugerencia es de que no lean esto como un tema que ustedes tienen que estudiar para un examen. Lean esto como un conocimiento general que deberían tener como ciudadanos que son y como partícipes, actores sociales, bastante importantes que van a ser todos ustedes, porque todos van a ser profesionales el día de mañana. Entonces, léanlo a modo de información y a modo de tener un criterio cuando estén hablando, dialogando de este tipo de conceptos que son comunes a todas las ciencias y a todas las áreas profesionales. Entonces, vamos a tratar de llevar esto que estamos hablando a las diferentes realidades que el día de mañana puedan ustedes conocer o convivir con ellas desde su trabajo. Entonces hasta aquí va mi presentación de hoy. Ahora yo cierro mi micrófono. Si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta de nuestro contenido, les escucho o les leo en el chat.
están todos muy callados, o están todos merendando. Bueno, sí, bueno, sí. Eh, Hago un redondeo, cierro, hasta acá dejamos entonces historia de la globalización y vuelvo a repetir lo que me consultan los compañeros. Tenemos nuestra evaluación parcial próximo martes 11 de agosto. El enlace va a estar disponible en nuestra... Sí, ya te respondo, Rodrigo. Termino esta parte y ya te respondo. El enlace va a estar disponible en nuestra aula virtual y también va a tener Matías, que suele socializar con ustedes el enlace. A partir de las 17:45 nos vamos uniendo a nuestro enlace del Meet. Van a tener que tener activada su cámara, que podamos visibilizar su área de trabajo para la evaluación parcial. Contenidos que forman parte de la evaluación parcial, lo que habíamos dado de introducción a la sociología, conceptos de sociología, teorías sociológicas, paradigmas sociológicos de los cuales estuvimos hablando la clase pasada, y hasta el contenido de hoy, que es la introducción a la globalización, que está vinculado con lo que ustedes estuvieron hablando también con el ingeniero Centurión en aquellas clases que tuvieron en modalidad presencial. El examen de esta primera evaluación parcial va a ser de un carácter más teórico. Cuando yo me refiero a un carácter más teórico, me refiero a que van a tener selecciones múltiples, van a tener PAREA, más sobre contenido de tipo teórico. Ya segundo y tercer parcial, como habíamos hablado, vamos a resolver ya algunos casos dentro de la realidad. Eso forma parte de nuestro temario del martes. A partir de 17:45 nos vamos uniendo, las 18 inicia el examen hasta las 19 horas, que es la hora que tenemos pautada o indicada para que sea nuestra segunda evaluación parcial. Respondiéndole al compañero, tarea, recibí varios, pero todavía no corregí, voy a esperar que todos hagan la entrega correspondiente y ahí voy a hacer también la corrección. A las personas que me entregaron los trabajos que son no puntuables, yo les devolví retroalimentación, o sea, no calificación, pero sí comentarios de sus trabajos que espero que les puedan servir en el proceso de la construcción de su aprendizaje, y está disponible también en el aula virtual. Creo que les llega automáticamente un mensaje cuando yo escribo algo o realizo alguna retroalimentación también. ¿Queda claro a las dos preguntas que me hicieron sobre contenidos de parcial y trabajo? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias, jóvenes, por su presencia el día de hoy. Les animo a que puedan hacer el trabajo hasta mañana, tienen tiempo, háganlo con calma, lean sus materiales. Es importante siempre hacer una lectura que no les empache, o sea, no lean 3 horas antes o 2 horas antes, sino traten de leer de manera paulatina. Si alguien tiene problema para dormir, bueno, pueden dejar lo que es más numérico y leen media hora para poder trabajar. El material de la clase de hoy sobre historia de la globalización, mi recomendación es que lean el libro de sociología de los profesores de la Universidad de Río Cuarto. Voy a mostrarles, voy a cambiar mi presentación y les voy a mostrar cuál es el material que yo personalmente les recomiendo, porque es bastante llevadera la lectura. Eso quiere decir que para mí me parece bastante interesante que lo puedan ver. No puede subir porque me limita el tamaño del que yo suba a la plataforma, entonces les dejo el enlace. Aquí tienen el enlace, es un libro gratuito, es un ebook con Creative Commons, cualquiera lo puede utilizar. Ustedes le dan directamente clic a este enlace y ya lo van a poder tener. En este material hay 3 páginas específicamente que hablan de
Historia de la Globalización, además del material de CEPAL, que es mi recomendación para poder leer. Son 5 páginas, van a invertir unos 20 minutos en leerlo y es interesante desde una visión del conocimiento general que hace también al profesional que van a ser ustedes a futuro. Las tareas puntuables ustedes pueden entregar en cualquier momento. Esas, al tener ese carácter, cuando ustedes quieren entregar alguna, yo siempre les voy a dar una retroalimentación para colaborar con ustedes. ¿Alguna otra consulta que tengan, alguna duda? Bueno, vamos a parar, vamos a detener entonces aquí nuestra grabación. Cuando